Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con muchísimo gusto saludo y además le agradezco que nos tome la llamada al doctor Iván Martínez Garrido, expresidente del Colegio Médico en Querétaro y además también especialista en temas relacionados con el COVID. Doctor, ¿cómo estamos? Buenos días y bienvenido. Hola Ángel, qué gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Como siempre, un placer saludarte a ti y a tu auditorio en este espacio tan escuchado en Querétaro. Encantado de recibirlo, doctor, y sobre todo porque pues estamos viendo que hay un descenso en la curva de esta cuarta ola de la pandemia. El doctor López-Gatell, el subsecretario de Salud, decía hace un par de días que llevamos ya con esta 8 semanas consecutivas en los números de descenso. Me parece que es algo positivo, pero además también algo que no debemos dejar de analizar, porque si bien estamos contentos de que bajen los números, parecería que hay personas a las que pues ya sienten que la pandemia ya se fue. ¿Es así, doctor? No, por supuesto que no, Ángel. Gracias antes por la invitación. Al contrario. Creo que aquí cabe mucho ser consciente, muy consciente. No podemos perder de vista que la pandemia significa mundial, no México, no Querétaro. Afortunadamente tenemos un pequeño respiro. Ayer la Secretaría de Salud del Estado reportaba 159 pacientes activos con COVID, afortunadamente de manejo en casa. Afortunadamente, 30 pacientes solamente, que bueno, no deja de ser lamentable, pero son menos el número de casos hospitalizados, de los cuales cerca de 11 se encuentran graves en números oficiales, ¿no? Lo hemos visto un poco despresurizar nuestros hospitales y un ligero respiro. Lamentablemente, la pandemia no ha terminado. El doctor Tedros, el director de la OMS, ayer dejó muy claro, decía unas frases muy interesantes, aunque todos los deseemos, textual, aunque todos lo deseemos, la pandemia sigue activa, ¿no? Estamos viendo el caso de Asia, cómo se encuentra en situación muy complicada. Europa elimina cubrebocas y todas las limitaciones que habían en torno a la pandemia y empieza a tener un pico muy alto con ahora nuestro siguiente enemigo, que ahora se llama AB2 o bien Omicron, que es un sublinaje, que es el que parecía que está predominando en todo el mundo. Y este tema es importante porque justamente pareciera, y me reitero, pues agradecemos que esté bajando esta ola de la pandemia, pero como dice usted, doctor, pues es un fenómeno mundial y ya lo hemos visto con antelación, cuando de repente empiezan a crecer los picos en otras partes del mundo, pues es un tema preocupante porque podríamos estar ante la posibilidad de una nueva ola. ¿Es esto un factor, digamos, real? Es decir, ¿podríamos esperar una posible nueva ola en el mediano plazo? Fíjate que es una pregunta interesantísima y aquí voy a hacer una acotación. Esta pandemia, si algo nos ha enseñado SARS-CoV-2, es una pandemia para no expertos, porque todos los que nos creemos expertos en el tema nos equivocamos rotundamente. Ve, a Omicron vino a cambiar todas las reglas del juego de SARS-CoV-2. AB2 ahora la nueva sublinaje, pues después de Omicron que decíamos es 50 veces más contagiosa, es muchísimas veces más evasiva, no puede haber nada más peor y llega a AB2 que ahora tiene hasta 15% más que Omicron de contagio, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Lo que puedo describirte es lo que está pasando en el mundo, siempre ha sido nuestro espejo. Primero Europa. Europa nos lleva casi un mes de adelante, esto lleva ya 2 años desde que empezó la pandemia, y lo que pasa en Europa después se replica en América, empezando por Estados Unidos y a las pocas semanas en México. Entonces son nuestros espejos. ¿Qué ha sucedido? Estados Unidos, por lo menos hasta ayer, tenían números estables, no nada más en contagios, sino en hospitalizaciones, aunque ya hubo una llamada de atención de Nueva York que reportó para la noche de ayer cerca de 3,000 casos, que duplicó casi la cifra de la semana pasada. No es entrar en pánico ni en alerta, pero sí tenemos que estar pendientes de las situaciones en otros lados. ¿Qué es lo que va a suceder un poco en México? Europa, por ejemplo, tuvo un pico después de que estuvo muy estable y pasó su onda Omicron, como nosotros que estamos de salida, afortunadamente de salida, en números que no habíamos visto desde hace 2 años que inició toda esta pandemia. Pues los números empezaron a bajar, pero en cuanto liberan estas como condiciones de limitaciones sociales, empieza a haber un pico. Afortunadamente fue un pico que duró, y te lo puedo decir hoy por lo que hemos documentado, 3 semanas, y ahorita ya se ve el punto de doblaje de la curva y empieza a bajar. Puede ser aliciente, y además no se presentó en toda Europa. Entonces, la pregunta del millón es, ¿tendremos o no tendremos una nueva ola hoy? No lo sabemos, no necesariamente, eso es una tranquilidad, no necesariamente tendremos que ver los picos que acabamos de ver con Omicron, que fue, permíteme la expresión, brutal para todos, no necesariamente,
pero sí tendremos que estar con las medidas. Me parece que algo que nos ha enseñado este tema de pandemia, como ha evolucionado en el mundo, es que no debemos de apresurarnos en quitarnos las medidas. Y la más importante, cubrebocas y ventilar, no lo olvidemos. Y eso bien importante, doctor, porque pues lo hemos visto en varios estados del país, ya se tomó la decisión de no hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Aquí en Querétaro hay, inclusive tengo por aquí un reporte de un par de personas que me dicen que ya en algunos lugares les dijeron que pues ya no es obligatorio, siendo que la autoridad seguramente habrá de tomar una decisión en los días por venir. Más allá de lo que determinen las autoridades, ¿cuál es la recomendación que usted como médico nos haría a quienes hoy lo escuchamos, doctor? Fíjate, la recomendación es esta, y te voy a citar, Ángel, porque algún día, debo de confesarlo, fanático de tu programa, en mi camioneta rumbo a casa, rumbo al trabajo, decía, yo me voy a quedar con el cubrebocas, aunque la indicación sea no, un buen rato. Y creo que esa debe de ser el razonamiento de todos. Es decir, ¿cuál es la premura por quitarse el cubrebocas? ¿Es incómodo? Claro que es incómodo. Y tenerlo todo el día y pudiera ahora incluso con el calor hacerlo un poco más difícil. Pero es nuestra barrera de protección. Lo primero y más importante, vacúnate. Vacúnate es fundamental. Querétaro está abierto. Hoy están empezando con los grupos de 18 años en adelante, pero están recibiendo a rezagados, aquel que no se quería vacunar por alguna otra situación y lo ha decidido. Lo primero es vacúnate. La vacuna es fundamental y ya estamos en esquema de refuerzo. Quiere decir que tenemos primera dosis, segunda dosis y refuerzo. Vacúnate. Las vacunas que están en Querétaro son aprobadas a nivel mundial, son vacunas seguras, vacúnate. Eso es lo principal. Segundo, prudencia. Esa es mi palabra con todos los temas donde hemos desarrollado la situación COVID, prudencia. ¿Qué necesidad de correr a quitarse el cubrebocas? No pasaría nada dejarlo un rato más en lo que vemos esta inestabilidad en otros países, y si en México no llega y en Querétaro tampoco, maravilloso, es lo que esperamos. El mensaje es, déjate el cubrebocas y además ventila. Esto es fundamental. Más allá de lo que nos ha enseñado la pandemia, esto que empezamos, recuerdo mucho todos, el gel, el tapete sanitizante, el lavar todo lo que venga de casa, incluso bañarse cuando venías de la calle. Claro. Ahorita ya sabemos y nos dejó muy claro la experiencia de 2 años qué funciona. Vacunas, cubrebocas y ventilar. ¿Qué es ventilar? Abre las ventanas. No hay ventanas, pon un ventilador, pero que se mueva el aire, que no se queden flotando estas pequeñas partículas que pudieran tener de algún paciente o alguna persona que esté positiva al virus, contagio, así no haya nadie en la habitación. Ventila, cubrebocas y vacúnate. Pues me queda muy claro, doctor. Le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted esta mañana. Mucho éxito en este jueves y gracias de verdad por regalarnos su tiempo. Ángel, por favor, para eso estoy. Cuídense mucho, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y siempre estoy a sus órdenes. Ya sabe que esta es su casa, doctor. Bienvenido como siempre. Gracias, hasta luego. Ha estado con ustedes el doctor Iván Martínez Garrido, quien fuese presidente de la Sociedad de Médicos Familiares y Generales en el estado de Querétaro, expresidente también del Colegio Médico en el estado y además un doctor con amplia formación profesional en diversos campos de la medicina. Esta mañana con ustedes el doctor Iván Martínez Garrido.